Pues ya estamos de vuelta de esa pausa publicitaria y antes de entrar en el siguiente tema de análisis en el programa de hoy, que van a ser los presupuestos, el anteproyecto de presupuestos del Estado, permítame una recomendación, porque el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de auténtico relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar y sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubra Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y hecha esta recomendación, avanzamos ya en la agenda de temas del día porque hoy, como ustedes saben, se ha presentado el anteproyecto de presupuestos por parte del Gobierno tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Son las terceras cuentas públicas del Gobierno socialcomunista y, como en las ocasiones anteriores, los socios se han entregado a una liturgia del desencuentro para exagerar unas diferencias que en ningún momento pusieron en peligro llegar a un acuerdo final. Con nocturnidad, después de que Yolanda Díaz se expusiese pasadas las 10 de la noche para cargar contra el modo de negociar y asegurar que no habría acuerdo, PSOE y Unidas Podemos han alcanzado finalmente un pacto. El acuerdo entre los socios ha sido escenificado esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho hincapié en que estos presupuestos nada menos que son solventes y adecuados para la situación económica de España. Lo recordaba la ministra portavoz y yo también lo hago, son los terceros que de forma consecutiva hemos presentado y que tienen como objetivo prioritario acompañar a la sociedad española para poder transitar un momento de enorme incertidumbre provocada por la guerra de Rusia y, eso sí, impulsando las grandes transformaciones ante los retos de España y también de Europa. Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado dos cosas que, por lo que conocemos ya de las cuentas públicas, son más que obvias. En primer lugar, que la situación política en España está tan mal que ya se vende como una noticia que dentro del Gobierno hay un acuerdo para hacer estos presupuestos. Y, en segundo lugar, el presidente del Partido Popular ha recordado que estos presupuestos suponen la mayor carga fiscal para la clase media y para las rentas bajas de la historia democrática de España. Que en España sea noticia que el Gobierno se pone de acuerdo consigo mismo acredita la situación del Gobierno de nuestro país. Que sea noticia que el Gobierno es capaz de ponerse de acuerdo para presentar un presupuesto, insisto, acredita que este país lleva mucho tiempo, 4 años, con un Gobierno dividido y enfrentado, y además ahora tiene que acordarlo con sus socios, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu, ¿no? Por tanto, primera cuestión atípica, que sea noticia que el Gobierno se pone de acuerdo consigo mismo. La segunda cuestión es que un Gobierno hable de incremento de gasto social cuando los ciudadanos españoles nunca han pagado tantos impuestos. Y el impuesto peor, el más desequilibrado, el más injusto, el que presiona más las rentas bajas, que es la inflación, que en este momento todas las rentas de España, ya sea un parado, un mileurista o una persona que cobra 30.000 euros al año, paguen los mismos impuestos que las rentas más altas como consecuencia del incremento de los precios, eso es lo más antisocial que recordamos. Por eso seguimos planteando, si en España se quiere hacer una política fiscal social, bajemos el impuesto de la renta con efectos desde enero a las rentas bajas y a las rentas medias. Y por su parte, desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha dicho algo que por otra parte no nos puede sorprender, y es que no los van a apoyar estas cuentas del Gobierno socialcomunista. Pues como digo siempre, los presupuestos generales del Estado, o los presupuestos de una autonomía o de un ayuntamiento, incluso de una empresa, es donde se ve realmente en qué cree quien está dirigiendo esa organización. En este caso, qué cree el Gobierno. Los vamos a analizar con mucho detalle cuando se presenten. Hasta ahora solo tenemos algunos titulares. Pero ya le digo, de antemano, no hace falta entrar en mucho detalle, ya sabemos que van a ser los presupuestos generales más gastones de la historia. Es decir, en el momento en que los españoles están en el peor momento económico de sus vidas, no digo de la historia, pero sí de sus vidas, su Gobierno
va a gastar más que nunca. En el momento en el que los españoles hacen más esfuerzos de apretarse el cinturón, su gobierno engorda más que nunca. En el momento en el que cada euro cuenta para los españoles para pagar la factura de la luz o la calefacción o el gasóleo para los camiones o para los tractores, en el momento en que la inflación está un 10% por encima de donde estábamos hace un año, es decir, en el momento en que los españoles somos un 10% más pobres que hace un año, el gobierno planea gastar más de su dinero, de los españoles, no del gobierno, porque si lo pagaran ellos no nos meteríamos. El dinero de los españoles está cada vez peor gastado y se gasta cada vez con más irresponsabilidad. Por lo tanto, a falta de conocer los detalles, como es natural, le puedo anticipar sin mucho riesgo a equivocarme que no vamos a apoyar estos presupuestos con mucho entusiasmo. Un detalle de la rueda de prensa que ha dado esta mañana la señora Montero, cuando ha ido explicando diferentes partidas presupuestarias, se ha vanagloriado, yo no daba crédito cuando lo escuchaba, se ha vanagloriado de que va a haber ayudas para las políticas de diferentes autonomías y citaba como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid, donde se mostraba muy ufana de que el Gobierno central va a darle 20 millones de euros a la Comunidad de Madrid para apoyar la ampliación de la red de metro. Las ampliaciones de la red de metro que tiene programadas la Comunidad de Madrid, una de ellas, el coste no es inferior a los 1.200 millones de euros, si no me falla la memoria, y el Gobierno central está ofreciendo 20. ¿Esto es una tomadura de pelo, doña Carmen? En toda regla, ¿no? Se pueden engañar ya con cosas de estas, pero aquí lo preocupante es que estos presupuestos son los presupuestos generales de Sánchez. Están llenos de dádivas, de paguitas, de cheques, de un poquito a los funcionarios, una cosita a los pensionistas, los 100 euros de la familia, la no sé qué. O sea, ustedes no se dan cuenta ya de una puñetera vez de que yo paso de que me dé 100 euros ni que me dé 900 como le está diciendo que le va a dar a los funcionarios, que yo lo que quiero es que justamente me rebaje el impuesto sobre la renta, que usted se está quedando con todo lo que ha subido la inflación en muchos años, no solamente este, porque hace muchos años que no se deflacta, que a la tarifa no se le aplica la inflación. Entonces, bueno, pues son unos presupuestos hechos para lo que están hechos, porque hay elecciones en mayo y hay elecciones no sabemos cuándo, yo creo que muy cerca de mayo, porque en mayo va a ser tal el galimatías que se va a montar en el Partido Socialista, que no creo que a Sánchez le quede mucha vida después de eso. Y es que todo eso, pero de reducir el gasto superfluo nada. Es decir, aquí vivimos, que yo digo que Europa algo va a tener que decir, porque claro, Europa se supone que nos está dando dinero para mejorar la economía del país, para reforzar donde somos más débiles. Primero, no saben repartir los fondos. Ya están ahí los datos, o sea, es que no han repartido ni el 17% del dinero que nos han dado ya. Y ahora le presentas unos presupuestos en los que te gastas todo el dinero del mundo, le vas a subir 8,5 a los pensionistas la pensión y los alemanes en recesión, prácticamente que van a entrar en recesión, que ya lo han dicho todos los institutos alemanes. Y nosotros aquí, como si no pasara nada, o sea, igual que en la pandemia, un caso o dos, de lo del gas no nos afecta, lo otro tampoco, o sea, nosotros somos una isla, pero al final, flash, 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 flash. O sea, estos presupuestos, de verdad, yo espero que alguien en Europa tome nota y diga, ¿cómo? ¿Que los españoles se van a gastar nuestro dinero en el cheque bebé, en el tal, mientras nosotros estamos aquí asfixiados diciéndole a la gente que en vez de ducharse se limpie con toallitas? ¿Pero qué es esto? Fijaros que ya es que ni lo ocultan, ¿no? O sea, si escuchamos a María Jesús Montero, si escuchamos al gobierno, y es que vamos a dar no sé cuánto, y es que vamos a dar no sé qué, y es que vamos a dar no sé cuánto. Evidentemente, lo están ya diciendo claramente, ¿no? Los presupuestos son para dar y para comprar por decirlo así, ¿no? Para comprar esos votos de cara a un año electoral. Es decir, ese es su objetivo. Para empezar, el gobierno no puede dar nada, porque el gobierno no genera riqueza, no genera absolutamente nada. Lo más que puede hacer es redistribuir, digamos, aquello que de forma coactiva, vía violencia legítima del Estado, como diría Max Weber, ¿no? Pues confiscó vía impuestos a los ciudadanos. Con lo cual, el gobierno no puede dar, no puede regalar absolutamente nada. Es decir, no hay nada gratis que dé el gobierno, como dice la gente, ni la educación es gratis, ni la sanidad es gratis, no es absolutamente nada gratis, ¿no? En todo caso, lo que hace el gobierno, insisto, es usar el dinero de los contribuyentes que extrae
trae vía impuestos. Dicho lo cual, ¿no? Hablábamos antes del gasto superfluo. Es decir, en España tenemos un gasto superfluo que es del 20-22%. Y gasto superfluo significa que si mañana se recorta, es decir, se elimina ese 20-22% de gasto... 60.000 millones. 60.000 millones, 60.000 millones de euros, es decir, no va a repercutir en nada. No pasa absolutamente nada. Es decir, ustedes no van a notar que se han recortado, que se han, por tanto, dejado de usar 60.000 millones de euros, que se dice rápido. Dicho lo cual, más allá de que efectivamente son los presupuestos que más gasto público conllevan de la historia democrática de España, en un momento, como decía Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Pues en un momento en el que, oye, pues estamos con una deuda por las nubes, estamos con una inflación por las nubes, estamos, bueno, pues en un momento en el que nos cuesta pagar la factura de la luz, la factura del gas, ir a hacer la compra y un largo etcétera que les voy a contar, ¿no? Nuestra audiencia lo entiende. O más allá, ¿no? De que son, bueno, pues unos presupuestos en donde se van a subir incluso más los impuestos, ¿no? Lo que tenemos que pagar, por tanto, los ciudadanos, haciendo incrementar la cuantía que tenemos que pagar al Estado mes tras mes. Más allá de eso, volvemos a lo mismo que el año pasado, que la aprobación de los presupuestos que están ejecutando en este año. Recuerdan ustedes que decía el Gobierno, ¿no? Es que vamos a crecer este año, decía para este año 2022, un 7%. Decía a finales del año pasado. Claro, todos nos reíamos, decíamos, es el Gobierno el único que dice que vamos a crecer un 7%. El resto de organismos nacionales, internacionales, economistas, expertos, periodistas, todo el mundo decía, ni por chiste, vamos a crecer un 7%. Y efectivamente, este año pues estamos viendo que como mucho creceremos un 4%. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Es decir, los presupuestos están, digamos, basados, la base de los presupuestos es un 2,1% de crecimiento para el año que viene, para el año 2023. Esas son las previsiones que maneja el Gobierno. No hay ni un solo organismo nacional ni internacional que en estos momentos diga, afirme que vamos a crecer un 2,1%. En el mejor de los casos es un 1,5%. Con lo cual, vamos a entrar en recesión. Y además que vamos a entrar en recesión. Vamos a entrar en recesión. Pero vamos, insisto, no hay ni un solo organismo que diga que vamos a crecer un 2,1%. Y esa es la base de los presupuestos. Es decir, los presupuestos están, están sustentados bajo algo que es irreal, bajo un crecimiento, bajo unas previsiones que son irreales. Lo mismo que pasó con los presupuestos que están ejecutando en este año 2022. Entonces, eso es lo más grave, al margen de, efectivamente, más gasto público, un momento en el que es imposible contener tal gasto público en un país sobreendeudado como es España. No recuerdo quién era, recuerdo que era Norberto Bobbio, pero que hay algunos que dicen que en ese apellido que le sobran 2 letras. A mí en realidad me parece un trabajo que se ha dedicado a hacer un buen trabajo en el análisis de un sistema político. Pero creo que era Norberto Bobbio que en uno de sus libros, que ese sí no recuerdo, dice que las asociaciones políticas más sólidas son las que están conformadas en torno al delito, pueden odiarse, pero se necesitan. Y por eso es que esas relaciones son tan estrechas. Y otro escritor, economista también, Nassim Nicholas Taleb, llamará ese tipo de relaciones antifrágiles, ¿no? Y el concepto de antifragilidad va muy rápidamente en este sentido. O sea, algo frágil tú lo golpeas y se quiebra. Algo robusto lo golpeas y resiste, pero eventualmente se deforma. Algo antifrágil tú lo golpeas y se endurece, se mejora. Y así son estos regímenes que, de verdad que algo que tienen que ponerse en la cabeza es tratar de evaluar su sistema, porque una legislatura depende de que inicie, o un año depende de que inicie con la aprobación de los presupuestos de ese año. Pues no hay forma de que eso no exista, de que eso suceda, de que no se los aprueben, porque el gobierno está montado sobre una mayoría parlamentaria que entre todos ellos se odian, pero que como se necesitan, guardan este tipo de relación tan antifrágil y que al final podrán lanzarse los trastos a la cabeza delante del micrófono, pero al final van a ponerse de acuerdo y van a sacar adelante los presupuestos que serán falsos, que también lo dije en algún momento en el transcurso antes de irnos de verano. Dije, mire, es que este gobierno se sostiene sobre unos presupuestos que son una mentira y sostendrán el año que viene para llegar a las próximas elecciones sobre un presupuesto que es una mentira, porque se necesitan, así se odien, ellos van a estar ahí. Algo que no se le mete en la cabeza a las personas es que
que tú lo has mencionado tangencialmente, es que el problema, y yo voy a tratar de ser muy rápido en explicar esto, el problema de lo público es que la gente cree que es gratis y los políticos creen que es de ellos. Entonces, a mí, pero es que me descacharro de la risa cuando sacan cosas como te vamos a devolver 2 centavos por litro de gasolina. Sí, sí. No, de entrada no me quites 5. Porque ¿cómo funciona esto? O sea, el Estado ¿cómo funciona? Él agarra, te quita por aquí una cantidad de dinero y, por nombrar uno, nombremos al Ministerio de Igualdad. Entonces, con esa cantidad de dinero, ¿cuánto fue que le dieron? 550 millones. Primero, que tiene alrededor de 350 asistentes, secretarias, subsecretarias, asistentes a la subsecretaría y todo. O sea, se alimenta, con ese dinero, se alimenta una burocracia. Una burocracia que cada vez es más elefantiásica, más gigante y menos eficiente. Después, entonces, agarran una porción de ese dinero y lo destinan a una cuestión que se va a ocupar, estamos hablando del Ministerio de Igualdad, de las mujeres maltratadas. Bueno, esa organización va a alquilar una oficina, va a comprar los ordenadores, va a pagar unos sueldos, va a ir a eventos en el exterior para hablar de mujeres maltratadas y no se van a quedar en un hotel de 50 euros la noche. No. Y van a comprar los coches. Al final, si a esa institución le dieron 200.000 euros, a las mujeres maltratadas le llegarán unos 5.000. Y creo que somos optimistas. Pero hay que mantener la burocracia. ¿Por qué? Porque esa burocracia es la que finalmente hace activismo, reparte paguitas y consolida votos clientelares. Lo decías antes, Pedro, es decir, el tema es el relato. El tema, lo que busca este gobierno es el relato. Y el relato, bueno, pues, oye, yo espero que la gente se haya dado cuenta, ¿no? Pero el relato que gana es que es gratis, es que la educación es gratis, es que la sanidad es gratis. Este fue el relato que al final, bueno, pues, oye, fue calando en la sociedad, insisto. Espero que se hayan dado cuenta dentro de poco que no es así, ¿no? Y en estas estamos. Estamos al final en la lucha por el relato, pero claro, en este caso, como afecta de lleno a los bolsillos españoles, como decíamos antes, pues es que es mucho más difícil. Lo tiene muy difícil que el relato cale. Y es lo que venía diciendo antes, no es optimismo, es simplemente realismo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues, oye, espero que se vayan dando cuenta. Antes hablabas del Ministerio de Igualdad, ¿no? 550 millones de euros. Para un ministerio que, si tenía una justificación, era el de acabar, eso desde luego era lo óptimo, o al menos reducir la violencia de género, ¿no? Las agresiones sexuales a las mujeres, las violaciones, etcétera. No ha reducido absolutamente nada. Ha aumentado. Y además claro, para acabar con una mentira, porque hay que recordar que la violencia de género no existe, es una cosa ideológica, es decir, porque están criminalizando a los hombres las por el cifras de agresiones, las cifras de violaciones, todo eso ha aumentado. El asunto principal no creo que sea el nombre, ¿no? Si violencia de género, violencia doméstica, es decir, el adjetivo calificativo al final no es lo importante es que las cifras de violaciones, de agresiones a las mujeres han aumentado desde que Irene Montero es ministra de Igualdad, con lo cual, si tenía un objetivo básico, fundamental, y yo creo que en este caso, pues incluso hasta legítimo, que era el de acabar, el de bajar esos datos, esas cifras, no es que no lo haya conseguido, es que ha sido peor todavía. O sea, es que ha sido peor, ¿no? Y por hacer una comparación, y con esto concluyo, con este impuesto a los ricos que tanto está vendiendo el gobierno ahora mismo, lo más que puede recaudar es un 10% de lo que cuesta el Ministerio de Igualdad. Es decir, la recaudación mínima, porque es mínima lo que va a recaudar el gobierno con ese impuesto a los ricos, pues viene siendo, para que ustedes entiendan, un 10% de lo que cuesta el Ministerio de Igualdad. ¿Por qué en vez de digamos, extraer renta de los ricos, por tanto, haciendo que, como decíamos antes, los patrimonios se vayan a Portugal, a otros países, la inversión extranjera no venga, bueno, y todo esto que estamos hablando, ¿por qué no recorta un 10% al Ministerio de Igualdad? Digo yo. Es decir, el ministerio que más creció en presupuestos en estos que se están ejecutando en este año. Mire, ¿por qué no recorta un 10%? Digo yo. Bueno, don Hugo, al hilo del tema que comenta, de ese tema que comentaba usted y lo que había dicho antes don Pedro Luis Pedrosa, yo quiero recordar lo que pasaba en la agencia, en la agencia de la mujer o en la oficina de la mujer, en el instituto, gracias doña Carmen, que no me salía, en el Instituto de la Mujer de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista. Si no me falla la memoria, ese chiringuito tenía 42 millones de euros de presupuesto total, de los cuales solamente 1 millón de euros se destinaba a atender a mujeres que hubieran sufrido violencia. Por tanto, ahí se ve lo que decía don Pedro Luis Pedrosa, de cómo con la excusa de algo se monta una infraestructura que esa infraestructura no es útil para atender algo. O, por ejemplo, el rescate a la aerolínea chavista Plus Ultra por importe de 52 millones de euros. La izquierda ha bramado, o 53, la izquierda ha bramado
porque la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía supone perder 95 millones de euros de recaudación, que luego además se compensa por IRPF, por incremento de la actividad económica y por retención de patrimonios elevados en la comunidad autónoma que no se van y entonces dejan de pagar. Pero ellos dicen 95 millones de euros. Oiga, pues el rescate a Plus Ultra fueron 53 millones de euros. Bueno, la cantidad malversada de los ERE fueron 680 millones de euros. Pero tú imagínate los 550 millones del presupuesto de igualdad dedicados a reforzar la policía, reforzar los medios, vamos, ¿cuánta policía especial o comisarías especiales o juzgados especiales para ese asunto se podrían haber montado con el dinero del Ministerio de Igualdad y hubiera sido realmente más eficaz? Desde luego. Porque eso hablas con la policía y dices, si es que no tenemos medios. Ni o sea, chalecos. no tenemos medios ni humanos ni tampoco técnicos. Por ejemplo, no tienen un mínimo de gente para poder hacer los seguimientos de las órdenes de alejamiento. O sea, tú imagínate con 550 millones de euros la cantidad de medios humanos y técnicos, porque tampoco hay... ni pistolas, en fin, todas taser, estas... ni chalecos, nada. ni nada de nada. Entonces, esa sí que es una forma de acabar, y por supuesto los juzgados o lo que sea, pero yo veo más, o sea, el ámbito de policial, porque es que hablas con la policía y te dice, pero ¿cómo van a bajar las cifras si no podemos estar, si no estamos, si no somos, si somos 4? Y luego solo por seguir con el argumento de un ministerio que habéis citado, uno cualquiera. No, pero es que en esa línea se puede citar el de consumo, el de universidades, el de ciencia, o sea, me salen como 5 o 6 inútiles, deportes, cultura y deportes. También. O sea, pero ¿qué me estás contando? O sea, si es que ahora mismo, mira, Sánchez, por eso yo digo que está totalmente obnubilado consigo mismo y con su ego y con su tal, y alguien que le está asesorando muy mal. Porque primero, cree que los que está vendiéndole a los españoles toda esta basura que nos vende por lo siguiente. Se cree que va a hacer la serie y los españoles se van a quedar así, viéndole lo guapo que es, para mí no, pero hay gente que piensa que es guapo, él sobre todo, lo guapo que es, lo listo que es y tal. Luego, voy a ir por España y va a ser una operación cara con cara, mano con mano. Bueno, la ha tenido que suspender porque no puede salir a la calle. O sea, todas estas cosas que le recomienda a alguien que debe estar pirado, o sea, o no sé lo que le pasa, que siga recomendándole todas esas cosas, porque no se da cuenta del daño que a sí mismo se hace. O sea, se está haciendo un daño tremebundo, porque ahora mismo sale Sánchez y dice, como 23 ministerios, no, con lo mal que lo está pasando la sociedad española, ahora mismo esto lo dejo yo en 12, en 13. Una serie... Tú imagínate el puntazo, es que el puntazo es que es al revés. O sea, en vez de hacer cosas que le beneficien, está últimamente como pollo sin cabeza haciendo cosas que le perjudican. O alguien le está aconsejando mal o no sabe lo que hace. Pero vamos a ver, si quita 10 ministerios, gana las elecciones. Serie o sea, Carmen, por llamarle algo, porque son 2 capítulos. Es decir, porque no, si 4, al final... 4. No, perdona. 2 ampliables a 4, creo recordar. Han firmado, bueno, que yo sepa 4. Han firmado 4, pero realmente lo que se han grabado de momento son 2. Que bueno, se pueden porque no lo han vendido a todavía. 4, sí. Pero vamos, que si al final, pongámosle 4, que si al final el trabajo, la vida de un presidente da solamente para 4 capítulos, hombre, se hacen una serie de nuestras vidas, de los que estamos aquí, da para mínimo, con todo lo que trabajamos, para 50 capítulos. Con lo cual, si dan solamente para 4, eso de serie tiene poco. Dicho lo cual, antes escuchamos, ¿no?, las declaraciones de María Jesús Montero, hablaba, es que comunidades autónomas, ayudar a las comunidades autónomas. Ese es el nuevo relato, el nuevo discurso, lo que tiene ahora el gobierno. Bien, como decíamos antes al principio, el claro ganador... Depende. Claro, lo que voy a decir ahora. El claro ganador de la inflación se llama Gobierno de España, se llama Hacienda. Es decir, que lo que llevamos de año ha recaudado un 24% más de lo que recaudó a esas alturas el año pasado. Es decir, unos 22.000 millones de euros más extra de recaudación. Eso fue el claro ganador. Bien, eso hasta junio. Pues hasta junio. Y las comunidades autónomas que tanto defiende, ahora que salió antes María Jesús Montero defendiéndolas, no sé qué, recibieron solamente de esa recaudación extra 1/3. O sea, 1/3 de lo que recauda el gobierno va destinado a las comunidades autónomas. A las 17. A las 17. 1/3 solamente pero eso de lo por que... impuestos cedidos, claro, no porque sea dádiva del gobierno. Que No, claro, por impuestos. No voy a repartir. Pero me refiero, no reparte es que ni un céntimo. O sea, no reparten las comunidades autónomas ni un céntimo. Al contrario, les está, bueno, pues como hemos visto, con esa ofensiva. Y por cierto, la Comunidad de Madrid es la única que ha devuelto al gobierno las ayudas que le dio para el COVID. Pero, claro, la única. claro. Que quede claro, la única. Yo voy a volver sobre un punto que
asomé o insinué en el segmento anterior. Y es que hay que plantearse revisar el modelo completo. A finales del siglo pasado, para el 98 por ahí, un politólogo venezolano, que no es, lo he mencionado varias veces acá, no es el rey Juan Carlos, sino Juan Carlos Rey, escribe un libro que se llama La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites. Pacto populista de conciliación de élites. Esa es la parte más importante del título de este libro. Básicamente se refiere a el sistema bipartidista que aún existe, pero en caras de otras personas, porque a unos les funciona mucho ser la tiranía y a otros les funciona mucho fingir oponerse a la tiranía. Pero el Pacto Populista de Conciliación de Élites consistía en Acción Democrática y COPEI, que eran los dos partidos tradicionales de la democracia venezolana, exprimiendo la renta petrolera, alternándose en el poder y distribuyendo la renta en forma de miseria. Pues aquí en España no estamos lejos de eso, con un modelo mucho más salvaje, porque no está sustentado en renta petrolera, sino en esquilmar los bolsillos de los españoles. Pero ni el PP, ni el PSOE, ni la madre que los parió, ni ninguno de sus sucedáneos está interesado en modificar el sistema, porque de eso viven y por eso quieren preservarlo. Pues tenemos que hacer una pausa para la publicidad y volvemos en unos minutos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Ya estamos de vuelta de esa pausa publicitaria y antes de abordar el siguiente asunto que queremos someter a su consideración, una recomendación más, porque sabe que el intestino... Y abordamos ya el último tema que vamos a tratar hoy, es que a la espera de que la llamada Ley de Memoria Democrática sea definitivamente aprobada, el Gobierno prepara ya su plan para exhumar en el Valle de los Caídos. El Ejecutivo desplegará así su propaganda guerra civilista en plena crisis económica, pese a tratarse de trabajos extremadamente complejos que no aseguran siquiera la identificación de los enterrados. Así lo admite la propia Secretaría de Estado de Memoria Democrática en una respuesta a los medios de comunicación. En ella se requirieron los informes sobre la viabilidad de esas exhumaciones y uno de esos informes fue elaborado nada menos que por el Consejo Médico Forense en 2018 para la localización, identificación y, en su caso, exhumación y entrega a su familia de los restos de los señores La Peña Altabás. En dicho informe se daba cuenta del enorme deterioro en que se encuentran los cuerpos de los enterrados y también de la complejidad de las tareas. Para realizar esas labores sería necesario mover nada menos que 722
2 cajas con el riesgo de esparcimiento del contenido. Los forenses avisaron que la extrema dificultad del problema antropológico forense y destacaron que en el caso de las víctimas de la Guerra Civil, que se encuentran enterradas en el Valle de los Caídos, el problema de identificar pormenorizadamente o individualmente a las personas allí enterradas se agrava al tratarse de restos que ya fueron exhumados previamente 20 años después de su primera inhumación. Por tanto, es técnicamente mucho más complejo. Para abordar un poco más en profundidad este asunto, tenemos con nosotros a nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches y bienvenido a Los Intocables. Muy buenas noches. Bueno, si no es posible identificar los restos porque fueron enterrados en cajones de 10 cuerpos y porque muchos de esos cajones se han deshecho por las filtraciones de agua que padecen las criptas del Valle, ¿cómo cree usted que puede entregar el Gobierno esos restos a los pocos familiares que los han pedido? Bueno, yo creo que aquí el Gobierno lo que ha creado, por mediación de toda su propaganda y todos sus terminales mediáticos, es una falsa expectativa que va a ser imposible de cumplir. Pero bueno, esto es una estrategia eminentemente de odio, de crispación, de guerra civilismo, donde mientras tanto el Gobierno pues hace como que va a conseguir ese objetivo, pero bueno, realmente el Partido Socialista, desde la época de Felipe González, que prometió 400.000 puestos de trabajo y lo que generó son 4 millones de parados. Pues realmente es un partido acostumbrado a la mentira y al despropósito y su electorado pues le sigue votando. Entonces, pues bien, le ofrecerá odio y una falsa expectativa, una más en la larga trayectoria de inmundicia que es el Partido Socialista. Cuando se confirme que no ha sido posible encontrar los restos de las personas buscadas, ¿qué excusa cree que pondrá Pedro Sánchez para disimular? Bueno, pues dirán que lo han intentado, que la culpa ha sido de Franco, que los fachas son muy malos, que él ha puesto todo el empeño y toda la voluntad, pero que realmente todo es una conspiración en contra de él, cuando además, como bien se ha comentado anteriormente, pues hay varios informes ya de forenses que señalan pues, que realmente es una tarea prácticamente imposible. De hecho, voy a dar un dato: en las exhumaciones que ha habido de cientos de personas en los años 2020 y 2021 en Andalucía y en Cataluña, como digo, se han exhumado miles de personas y no se ha identificado a una sola. Es decir, lo que quiere la izquierda es la foto macabra de las calaveras y de los huesos y con eso pues alimentar de odio a su parroquia y bueno, y volver a enterrar los huesos. No sé qué harán con ellos, harán algunas ceremonias o algo, pero realmente la identificación transcurrido un siglo por pruebas de ADN está demostrada más por los propios técnicos forenses que es una tarea imposible. Y además, en el caso de los Valles de los Caídos, se añade el hecho de que solamente en caso de identificar, pues se identificarían huesos aislados, básicamente calaveras y fémures, ¿no? Entonces, bueno, pues ese gran engaño de la izquierda aplicado a la guerra civil, cuando además habría que decir que los responsables de la mayoría de las fosas que hay en España es precisamente el Partido Socialista y la izquierda del Frente Popular. Vista la imposibilidad técnica de encontrar individualmente los restos de una persona, puesto que fueron enterrados en cajones de 10, acumulados en criptas una encima de otra, pasado el tiempo y las filtraciones, incluso por las catas que se hicieron de esas criptas en el gobierno de Zapatero, se constató que algunas de ellas han cedido unas criptas sobre otras, unas plantas sobre otras, además de que los cajones están deshechos por las filtraciones de agua y además, lógicamente, del estado de descomposición de esos cuerpos y la mezcla de los huesos. Visto todo eso técnicamente, y esto el Gobierno lo sabe porque tiene informes forenses que dan muchos más detalles de los que yo he dicho, que ya prefiero no dar por no ser demasiado escabroso, pero ¿no sería mejor a la vista de eso, en su opinión, quizá que el Gobierno no hubiera sacado a Franco del Valle para seguir estirando ese chicle y no meterse en berenjenales mayores, quizá? Hombre, desde luego, además está ya acreditado a lo largo de la historia que aquellos gobiernos que hacen políticas de cementerios y remueven restos mortales, pues al final nos traen la fatalidad sobre el conjunto de la nación. Este es un gobierno absolutamente necrófilo, hace política de huesos y de exhibicionismo macabro. Van a hacer ruedas de prensa, están haciendo ruedas de prensa en cementerios, están haciendo conciertos de música, es decir, no conocen el límite ni el decoro ni el respeto a los fallecidos. Incluso se están dando casos como el cementerio de Formentera y el de Manacor, en las Islas Baleares, donde están profanando tumbas de personas que no entran dentro de sus investigaciones y están acumulando y destrozando, como digo, pues criptas y nichos. Y les da igual, ellos siguen adelante con su hoja de ruta
y aunque tengan que para encontrar a uno remover a 1000, los van a remover y en caso de que alguien proteste, pues le van a tachar de facha, de fascista, de nazi, de todo lo que suelen acusar. Entonces, bueno, es que hasta que no se ponga coto, por eso es tan importante que digamos, la derecha pues sea un poco más vehemente en estas cuestiones y que impida a toda costa la profanación de cementerios, porque lo que está haciendo el Partido Socialista es movimiento de tierras y profanaciones de los lugares más sagrados, que son los camposantos. Entonces luego ocurren desgracias en nuestra nación. ¿Cómo no va a ocurrir? No van a ocurrir si desde que se sumó al generalísimo no han pasado más que desgracias en nuestra nación. Pues este presidente del gobierno, pues ahora le vamos a ver dando mítines y ruedas de prensa en las paredes de los cementerios. Está absolutamente enloquecido él y su partido, porque no hay nadie allí que ponga un poco freno a esta política necrófila. Lo que tiene que hacer este gobierno es, digamos, gobernar para los vivos y dejar a los muertos tranquilos, ¿no? Y ya por último, don Guillermo, quería preguntarle, en base a su conocimiento de la política internacional, ¿usted recuerda algún caso similar que se esté haciendo en otros países de falta de respeto a los fallecidos y además donde se está violando también la voluntad de muchas familias de enterrados en el Valle que ya han manifestado por escrito que no quieren que se remuevan los restos de sus antepasados? ¿Hay casos equiparables en otros países hasta donde usted pueda conocer? No, la verdad es que en el mundo contemporáneo hay que decir que no. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de los soldados alemanes que cayeron en el frente del este, en lo que es ahora mismo Rusia. Las colaboraciones son estrechas, habían sido estrechas hasta ahora, no sé cómo seguirán, pero nunca desde la reconciliación, desde el respeto, desde la búsqueda de los fallecidos. Incluso nunca veremos fotos de soldados alemanes, de sus esqueletos, calaveras, fémures, porque todo se ha llevado con mucha discreción y mucho respeto, ¿no? Y de una forma apolítica, como se ha hecho pues, en otras partes con caídos de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ahora mismo en el centro del programa electoral del Partido Socialista de Pedro Sánchez está este asunto macabro de las exhumaciones, ¿no? Entonces, eso ahora mismo vamos a ver toda una espiral de fotografías y reportajes macabros en horarios de máxima audiencia, y al final van a hacer de los huesos pues, motivo de presencia constante en nuestras vidas con el único afán de conseguir un voto, ¿no? Pero al final la gente sabe y se está dando cuenta de que a los muertos hay que dejarlos tranquilos y queremos gobernantes que gobiernen para los vivos, no para el odio que pretenden inculcarnos, ¿no? Por lo tanto, esto es casi un delito de lesa humanidad lo que está haciendo este gobierno con respecto a la imagen de las víctimas de la guerra civil, a las cuales no respeta. Solamente hay que ver ese exhibicionismo. Lo que tenía para respetarles era al menos que no se trasladaran esas imágenes tan duras a los medios de comunicación. Entonces, son a los principales caídos del Frente Popular a los que este gobierno está de alguna forma envileciendo y además sabiendo que la identificación es prácticamente imposible, ¿no? Es un juego macabro de Pedro Sánchez en última instancia. Pues don Guillermo Rocafort, analista internacional y colaborador de este programa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Don Pedro Luis, esto de faltarle ya incluso al respeto al eterno descanso de los muertos, esto ya ni en las dictaduras hay antecedentes, ¿no? No, pero eso es una clara señal de la ralea moral de esta gente. Por donde los agarres, desde los más moderaditos, si es que eso existe en el PSOE, hasta los más radicales en Esquerra y en Unidas Podemos, Unidas o Hundidas es la cosa. Bueno, eso, ahora están hundidas más bien, ¿no? Eso, yo creo ya. Eso, esa cosa. Ellos son así y persiguen. Lo que hay que tener cuidado con esto es tal vez el punto neurálgico de todo lo demás que viene en el relato, ¿no? O sea, el insistir sobre esto. Oiga, pues cuando sacaron a Franco le generó cierta... Atiende a un segmento cada vez más pequeño de la sociedad española, pero le da para construir un relato muy grande que va orientado a satanizar, a demonizar, con cosas que hasta se han olvidado, porque tengo entendido que fue el gobierno de José María Aznar el que hizo una condena, durante su gobierno se hizo una condena al golpe de Estado con Zapatero. No. Yo creo que con Aznar se hizo una cuestión contra el golpe de Estado de Franco, que es del 36, del 34, 36. Yo recuerdo claramente haberlo escuchado. Oigan, me perdonan, ¿verdad? Pero se van a conseguir gente nacida y criada aquí que tiene menos recuerdo de eso de lo que yo que llevo aquí 2 años.
Pero lo que va es en ese sentido, en construir todo un relato en torno a buenos y malos, fachas y progresistas, y en explotar eso para dividir Yo vuelvo a mi libro. Hágase un umbral, doña Carmen, hágaselo. Vamos a ver, con la situación que ahora mismo estamos viviendo, de verdad, sacar el comodín de Franco otra vez. El comodín de vamos a desenterrar, vamos a tirar el Valle de los Caídos, porque al final detrás de lo que hay de las exhumaciones es derribar el Valle de los Caídos, porque claro, no se puede sacar todo lo que hay ahí si no lo derriba, o sea, que ese es tal. ¿De verdad cree Sánchez que eso le va a dar un voto? ¿En serio? ¿Que le va a dar un voto más de los que le están dando las encuestas? Que para ellos son muy pocos, porque claro, si llega a 90 creo que será, vamos, pues, tocarán las trompetas porque no va a llegar ni a 90. O sea, ¿de verdad cree que con lo que estamos pasando los españoles, el comodín ahora de Franco, de remover a los muertos, que te están diciendo los expertos que no vas a poder, es más, vas a fastidiar a muchas familias que dirán, pero ¿qué hace este tío moviendo los huesos ahí todos juntos, de los míos con los de esto, con los del otro? O sea, yo creo que es otra de las cosas que o no le da votos o se le vuelve en contra, porque la gente va a decir, pero ¿qué me estás contando? O sea, de verdad, o sea, que no puedo comer, que no puedo pagar la factura, que no puedo pagar la hipoteca, y me vienes que ahora a vender aquí en la tele el Aló Sánchez, que hará varios sobre esto, y la gente va a decir, pero déjame en paz, o sea, déjame en paz y devuélveme el dinero que me estás robando por la vía de los precios. Es que al margen de todo eso que dice doña Carmen, que tiene mucha razón, hay que recordar más aspectos en relación al Valle de los Caídos, porque no solamente es un monumento construido en el régimen de Franco o en la dictadura para enterrar allí a fallecidos en la guerra civil de ambos bandos, y además en el acta fundacional del documento del Valle de los Caídos se reconoce el compromiso o el motivo de la reconciliación nacional como causa de construcción de ese monumento. Pero es que al margen de eso, hoy en día ya en plena democracia, hay que recordar otra cosa. El Valle de los Caídos es una basílica pontificia. Es un lugar de culto cristiano en general y católico en particular, que está coronado por una de las cruces más grandes del mundo. Y Podemos, en concreto, ha reiterado en varias ocasiones que pretende o que aspira a que la cruz del Valle de los Caídos se vuele por los aires. Es patrimonio de todos los españoles. Si lo ha dicho un locutor de la cadena SER. No recuerdo el nombre del tipo y dijo, volemos esa cruz, y si es un domingo que haya gente mejor. Y contra eso no hay discurso de odio, ahí no le aplica discurso de odio por ningún lado. Estamos, como bien decía Carmen, que no hay más que comentar, ¿no? Estamos ante el francomodín de unas elecciones anunciadas, punto y final. Es decir, tenemos unas elecciones autonómicas y municipales, previsiblemente incluso hasta unas elecciones generales anticipadas, y ya está, y saca el francomodín, punto y final. O sea, este es al final es el resumen de toda esta historia, ¿no? Y lo que demuestra esta historia es que está nervioso, es que Pedro Sánchez no tiene estrategias, que los gurús, estos casi 1000 asesores o más que efectivamente tiene Pedro Sánchez, pues no encuentran la clave. Y entonces tenemos que volver una vez más al francomodín, punto y final. Se han dado cuenta de que las encuestas nos dan a su favor, que las encuestas de medios más de derechas, de izquierdas, medio pensionistas, de arriba y de abajo, pues dicen que la diferencia entre PP y PSOE se está acrecentando. Incluso hablan hasta 10 puntos de diferencia entre la primera fuerza política, el PP, según las encuestas, ya de forma tendencial, y la segunda fuerza política, que sería el Partido Socialista. Y ya está. Entonces, ante ese nerviosismo que ya se palpa, que ya se ve en la Moncloa, pues oye, lanzan de nuevo el mismo francomodín de siempre. Eso son las encuestas, pero se han celebrado ya varias elecciones. Y varias elecciones. Y eso ya no es encuestas. Desde luego. Eso es donde ha votado la gente. Carmen, en Andalucía, mayoría absoluta, punto. Pero incluso desde esas elecciones, es decir, las encuestas le dan todavía mejor al Partido Popular. Es decir, que eso que hemos visto en las elecciones se está incrementando a favor del Partido Popular. Mira, sinceramente, yo estoy ya hasta los cominos de hablar del Valle de los Caídos. Y incluso yo, es decir, o nosotros, que somos comentaristas de la actualidad, que vivimos de esto, etcétera. O sea, entonces, si nosotros estamos ya hasta las narices de comentar si el Valle de los Caídos de no sé qué, que si las exhumaciones, que si de Franco, que si no sé qué, no me quiero imaginar la gente que está en casa. O sea, yo espero pensar que la gente también esté hasta las narices ya de escuchar cada 2 por 3 el tema del Valle de los Caídos todo el día. Que es la de vamos a hablar del Valle de los Caídos, hombre, así no hablamos del paro, evidentemente, no hablamos de la inflación,
no hablamos del crecimiento final, de la economía, no hablamos de la riqueza, claro, no hablamos de nada. Y al final le le estamos haciendo el juego al gobierno. Es decir, el gobierno lo que quiere es lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, y es hablar del Valle de los Caídos. Y que no hablemos, bueno, pues de tantas cosas, de los problemas que tenemos, de otras tantas cosas que en efecto pues sí que afectan a nuestro día a día, valga la redundancia, afectan al comer, afectan al pagar la factura de la luz, por tanto, al calentarnos en un invierno que ya está, bueno, pues a la vuelta de la esquina, el invierno más frío, más caro que vamos a tener en toda la historia democrática de España. Entonces, insisto, el francomodín en unas elecciones anunciadas, punto y final. No, y otra cosa, y no es solo la economía, y de que quieren meter a sus amiguetes en el Constitucional y en el Consejo General, o sea, dominar el Poder Judicial, que esa es la otra batalla que tenemos que dar, y es la de, oiga, que es que quiere meter la mano y nombrar a unos y a otros. Que no se renueva, pues que no se renueve, eso se cambia. Que además ha venido el de Europa y ha dicho, ¿pero esto qué es? Si por esto le han puesto multas y le han quitado fondos europeos, le han quitado fondos europeos a otros países. O sea, que no se renueva, pues que no se renueve, pero es que lo que Sánchez quiere es dominar la justicia para acabar ya de rematar y poner ahí a sus amigos para que todas las demandas que tiene, por ejemplo, sobre compras del COVID millonarias, se queden archivadas. Pues no. Y hay que subrayar, yo creo, y esto es importante, que no es que el PP esté bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es la mentira más extendida por parte del Gobierno y afines, ¿no? Es decir, eso es mentira. El PP no está bloqueando eso. Lo que está diciendo el PP es lo mismo que dice la Unión Europea. Renovemos, efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial previa puesta en un papel y firmado que se va a cambiar la ley que, ¿Pero por cómo cierto, te vas a fiar de Sánchez firmando un papel? La ley del Poder Judicial que, por cierto, quien la cambió y quien acabó con la independencia judicial se llama Felipe González. Se llama año 1975. Alfonso Guerra. Se llama efectivamente, lo que decía Alfonso Guerra, efectivamente, Montesquieu ha muerto. Ese fue el inicio de todos los males. Ese fue el inicio de que ahora mismo el gobierno, que efectivamente, valga la redundancia, gobierna a los jueces, el gobierno rector de los jueces, que es el Consejo del Poder Judicial, se ha elegido en su totalidad por el poder político. 10 por el Congreso, 10 por el Senado. Antes, es decir, antes de que el PSOE, de que Felipe González hubiera cambiado, hubiera dinamitado esa independencia judicial, hubiera cambiado esa ley orgánica del Poder Judicial, eran elegidos en su mayoría, 12 de 20, eran elegidos en su mayoría por jueces y magistrados. Entonces, quien se cargó la independencia judicial fue el PSOE. Ahora, ¿qué le pedimos al PSOE? Que vuelva, digamos, a la senda de la independencia judicial, pero sí que se la cargó fue el PSOE. Que no hay que tragar con firmar un papel con Sánchez. Que no, pero bueno, pero al menos, oye, algo que es una base. Todas las vueltas de tuerca de las tiranías no se dan ni en el Parlamento ni en el Ejecutivo, se dan en el Judicial, por eso es importantísimo. Claro. Y tú tienes razón, fue Felipe González, pero es que en el medio hubo 2 gobiernos del PP que no lo cambiaron. Bueno, y ahora lo critico, lo hizo mal. Perfecto. Y yo no es que quiero justificar lo que quiere hacer Sánchez ahorita, porque incluso eso lo escribí yo aún estando en Venezuela y lo comenté aquí precisamente en este programa, es en el Judicial donde se atornillan. Pero, mire, yo no pretendo saber más que ninguno de vosotros de la historia de la democracia española, del 78 a la fecha, ni nada por el estilo. Pero es que yo le escucho decir cosas que ya yo repetí. Por ejemplo, este es un gobierno ineficiente. Mentira. Ellos son eficientes, desarrollando el plan. O sea, cuando nosotros nos salgamos del esquema de que son ineficientes y entendamos que todo es el desarrollo de un plan que orienta a la destrucción de la institucionalidad de España y a la sumisión del ciudadano, entonces estaremos haciendo un diagnóstico más acertado a lo que ocurre en realidad. Eso que tú acabas de decir, Hugo, ¿actúan así porque están asustados? No, actúan así porque están en pleno ejercicio de que aquí hago yo lo que me da la gana. Pero vamos a ver, entonces, pero es recurrente que antes de unas elecciones saquen el francomodín. ¿Verdad? Sí, es algo constante, okay. Es ya una tendencia, con lo cual, hombre, demuestra que no tiene estrategia, Pedro. Ahora lo que yo te estoy pidiendo, Hugo, yo no quiero saber más que tú de España. Pero sí, o sea, yo de verdad. De hecho, yo eso se lo digo yo a la gente con la que trabajo. Yo, mire, yo tengo una visión de las cosas. Dígame usted cómo las hace y yo le complemento con la mía. Si está bien, seguimos. Si se puede corregir, mejor. Ahora tú agarras todos esos elementos que me acabas de decir,
cambia el sistema, porque es lo que ha hecho Sánchez. Sánchez ha cambiado el sistema y vuelve a colocar esos elementos en ese nuevo sistema implementado, y el resultado no va a ser el mismo que solía tener. Yo lo que trato, desesperadamente tal vez, de alertar, es de que las cosas no son como antes. Es de que el juego no es Franco Modín porque vienen elecciones. Sí, es Franco Modín, pero ellos tienen algo más. Y de que mientras más nos apeguemos a lo que era, más alejados estamos de acertar en el diagnóstico de lo que están haciendo. Es una alerta, o sea, yo no, de verdad, que cada una de vuestras palabras hoy, santa palabra y amén, y que vengan y en las elecciones municipales y autonómicas les den no una, sino 4 o 5 patadas en las 4 letras y salgan todos, ¿saben las 4 letras? No, esas pues. Y entonces, y que tengan que convocar elecciones anticipadas y que todo, amén, y vendré yo acá con toda la humildad y nos volveremos a encontrar y digo, oye, ¿saben qué? Me equivoqué, bravo, chavales, se la comieron. Pero yo insisto, no nos quedemos en eso porque las cosas han cambiado y en ese cambio de cosas ellos siguen teniendo la lana y el garrote, como dicen los mexicanos, y mucha iniciativa. Porque mientras tanto, los que les toca, porque aquí nosotros estamos haciendo opinión, pero a quienes les toca enfrentar a esta gente parecen estar muy cómodos en sus anquilosadas posiciones. Y mientras ellos no actúen y no tomen la iniciativa, Sánchez la va a seguir teniendo. Mira, y lo único que le pido ya para concluir es, en este caso, ya la oposición, porque al gobierno ya no se le puede pedir nada, porque en efecto, bueno, pues oye, tenemos el gobierno que tenemos, ¿no? Pero la oposición, ya de una vez por todas, oye, que se ponga a hablar. Es que a mí lo que me sorprende es que ahora, claro, estemos tirando de los pelos o haciendo noticia de que, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se han reunido, que si es secreto, que si no es secreto, pero, o sea, eso realmente es noticia, es que eso es lo importante y es lo necesario que, efectivamente, la oposición se reúna, dejémonos ya de tonterías, porque hemos escuchado muchas tonterías en estos, ya no últimos meses, sino últimos tiempos por parte de la oposición. Entonces, lo importante es que se pongan ya de acuerdo, que empiecen ya, digamos, de alguna forma, bueno, pues a valorar alternativas, ¿no?, a Pedro Sánchez, que empiecen a ser ya propositivos. Estamos viendo, bueno, pues yo creo que un cambio importante entre la anterior dirección del Partido Popular y la actual dirección del Partido Popular, ¿no? Y es que esta dirección es más propositiva. Bueno, pues queremos efectivamente conocer cuáles son las alternativas ya, las alternativas que se pongan encima de la mesa y que en efecto, bueno, pues vayan allanando el camino para que la gente se haya dado cuenta que hay alternativa a Pedro Sánchez. Entonces, yo te recuerdo que la batalla fiscal la ha iniciado la derecha. La inició Pablo Casado, efectivamente. No, la inició Feijóo. O sea, Feijóo es el que les ha dado, vamos, en toda luego la cresta y ha sacado el tema fiscal y mira cómo están. Claro, que hoy Paje ha tenido que anunciar que también va a bajar la renta. Pero mira, mira, Carmen, esto de bajar impuestos ya venía desde la etapa de Pablo Casado esto venía desde la etapa, no había tenido efecto ninguno porque estaban en otras tonterías. Claro, la anterior dirección sí, del PP estaba en otras tonterías. Y ahora Alberto Núñez Feijóo y las comunidades autónomas del Partido Popular, Ayuso, Juanma Moreno, López Miras, Alfonso Rueda, de Galicia, bueno, pues le han roto toda la estrategia. Y es en lo que estamos. Entonces, que haya alternativa. Pues no tenemos tiempo para más. Yo también coincido con la opinión de la mesa de que el Gobierno usa el Valle de los Caídos cuando le interesa para distraer la atención. Pero no es menos cierto que allí descansan los restos de 66.000 personas que fallecieron en la guerra civil de ambos bandos, que es un lugar, por tanto, de descanso de antepasados nuestros y que debería ser tratado con el respeto que merece, aunque solamente sea por las personas que están ahí enterradas y las circunstancias en las que fallecieron. Y es una lástima, por cierto, que el Valle de los Caídos no tenga el mantenimiento que necesita, que muchas de sus zonas se caen a cachos, porque es un monumento maravilloso, y no lo digo yo, lo dijo un tal Arnold Schwarzenegger, que visitó hace unos años el Valle de los Caídos y dijo literal que le parecía una de las maravillas del mundo. Por tanto, al margen de las connotaciones políticas que cada cual le quiera dar al Valle de los Caídos, no es menos cierto que es un monumento que es patrimonio de todos los españoles, que si se cuidase y se promoviese su visita, como pasa, por ejemplo, con el cercano monasterio de San Lorenzo de Escorial, el dinero que se obtiene de las entradas daría más que de sobra para mantener correctamente ese monumento, y muchísimos españoles, por cierto, yendo a él, conocerían lo que construyó la dictadura tal cual lo construyó. Es nuestra obligación conservar el patrimonio nacional
para que las generaciones futuras lo puedan conocer, tal y como fue construido. Yo creo que esa es la clave y eso es lo que no se hace. Pero no tenemos tiempo para más. Comencé el programa olvidándoseme presentar a la mesa cuando debía, que todo hay que reconocerlo, pues ahora lo voy a despedir, pero sin olvidarme. Y empiezo por doña Carmen Tomás. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias. La escuchamos en Economía para Todos de Es Radio los sábados. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos Es Radio, uno de los mejores y más completos programas de análisis de actualidad económica, y lo sé porque yo personalmente lo escucho. Don Hugo Pereira, sociólogo, no, politólogo, ¿en qué estaría yo pensando? ¿En qué estaría yo pensando? Bueno, muchas muy gracias. parecido, muy parecido. La sociología y ciencia política al final se parecen mucho. Lapsus mío, disculpe. No, no pasa nada. Y don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, César. Feliz noche. Y a ustedes.